Hay mucha gente que inicia su camino del trading y se hace dos preguntas porque ve muchísimas opciones. ¿Será que es mejor tradear con indicadores o con Smart Money Concepts o con ICT? ¿Cuál es la mejor? Pues quédate en este video porque vamos a estarlo revisando paso por paso para que encuentres cuál es tu mejor estilo para poder tradear y ser rentable. Vamos a ello. Bueno, vamos a empezar hablando sobre qué es cada uno de estos, cuáles son sus principales características. De forma muy resumida, tampoco vamos a entrar mucho en detalle, simplemente hablando por la parte superficial de cada uno, entre ciertas comparaciones entre un cierto tipo de sistema de análisis y otro, para ver qué es lo mejor que se puede sacar de cada uno y luego llegar a conclusiones. Empecemos con los indicadores. Básicamente son sistemas en los cuales se utiliza, como podemos ver acá arriba, ciertos cálculos estadísticos como puede ser promedios, diferencias, potencias, etcétera, etcétera. Pues no. También una de las características principales de los indicadores es que tienen lag. ¿A qué nos referimos con que tengan lag? Significa que calculan datos anteriores para llegar a un cálculo actual, pues no. Entonces muchas veces se critican los indicadores porque se dice, no, los indicadores no sirven porque tienen lag, están utilizando datos pasados, cuando la tendencia cambia no son capaces de poder verlo y puedes entrar en contratendencia, etcétera, etcétera. Creo que son gajes del oficio y con cualquier sistema eso puede ocurrir, pues no, pero es una de sus principales características y algo a tener muy presente, ¿no? También es que son muy simples y sencillos de entender. ¿Qué significa esto? Pues que en realidad para una persona que recién está empezando a tradear es muy simple y fácil de entender cómo se manejan, pues no. Tenemos ejemplos aquí como el RSI, el Relative Strength Index, el MACD, el Moving Average Convergence Divergence, y también tenemos las medias móviles, que es una de las que principalmente se utilizan al momento de cuando estás iniciando a tradear, pues, ¿no? Lo más común es que hayas escuchado, mira, con este cruce de medias móviles tienes una entrada, cuando el RSI está acá, shorté, cuando el RSI esté por acá, haz un long, etcétera, etcétera. Pues básicamente eso, ¿no? Tienen una facilidad muy simple al momento de utilizarlos. También es que una de las características principales es que necesitan demasiado que haya presencia de tendencia, ya que son sistemas de seguimientos de tendencias. Dentro de ISOCIS Trading Academy una vez tuvimos una clase específicamente hablando de esto, leyendo un libro de Jay Wells Wilder de sistemas de trading y análisis técnico, en el cual básicamente si te preguntas quién es Jay Wells Wilder, la mayoría de los indicadores que estás viendo en pantalla como el RSI fue una invención de él. Si has escuchado hablar del DI+, del DI- o del ADX, del Stop and Reverse SAR, etcétera, etcétera, son sistemas que él creó, pues no, y te recomendaría muchísimo que leas el libro de él de sistemas de análisis técnico, ya que explica muchísimo las bases fundamentales de los indicadores. Y una de las cosas que él menciona dentro de ese libro es que básicamente son sistemas de seguimiento de tendencia, e incluso creo que lo dice en la primera o en la segunda página cuando empieza a hablar sobre sus sistemas, pues no, que al ser sistemas de seguimiento de tendencia, ¿qué es lo que ocurre? Funcionan muy bien cuando hay una tendencia, sea alcista o sea bajista, pero ¿qué pasa cuando el mercado empieza a consolidar? Básicamente estos indicadores empiezan a fallar con bastante fuerza, y en caso de que no tengas una gestión de capital apropiado, no sepas cómo reconocer cuando el mercado está en una consolidación, lo más probable es que todos los profits, todas las ganancias que hayas hecho anteriormente cuando había tendencia las vayas a perder en una consolidación, y creo que es bastante cierto, ¿no? En lo personal he pasado por muchas estrategias de indicadores y de todo tipo de metodologías, y en realidad los indicadores son los que más sufren cuando hay una consolidación, ya que te generan entradas falsas, como son llamadas, ¿no? Te dicen un long y luego baja, y luego te da un short y luego sube, y eso básicamente no ocurre mucho dentro de una consolidación. Ahora, ¿esto significa que los indicadores necesariamente sean malos? Por supuesto que no. Hay muchísimas personas que utilizan muchos tipos de indicadores, ya sea en conjunto o por separado, para poder analizar y llegar a un análisis en específico, ¿no? Algo que sí es muy necesario entender es que un solo indicador solo no funciona muy bien estadísticamente. No significa que no funcione, solo que estadísticamente no le va bien, como si tuvieses otros indicadores acompañándolo para tener más confluencias. Pues no, recordemos que mientras más confluencias tengamos a nuestro favor o más señales tengamos a nuestro favor de que el precio puede ser ya sea subir o bajar, pues tendremos más probabilidad estadística de que nuestra operación salga bien. Entonces, esto va a depender bastante de qué sistema vayas a utilizar. Hay personas que utilizan, por ejemplo, el RSI, el MACD y un par de medias móviles para poder más o menos estructurar su sistema de análisis y al mismo tiempo su estrategia. Pues no, recordemos que un sistema de análisis nos sirve más o menos para tratar de predecir qué va a hacer
el mercado, y nuestra estrategia como tal es que utilizando estos indicadores nos diga cuándo entrar, dónde entrar, hacia qué dirección entrar, cuándo tomar ganancias, cuándo parar las pérdidas, dónde poner el stop loss básicamente, cuándo escalar una posición, cuándo reducir el riesgo y así sucesivamente. Entonces, ¿los indicadores son malos? Por supuesto que no, tienen sus pros y tienen sus contras. Y al final siempre va a depender de qué tipo de estrategia utilices, etcétera, etcétera, que le hagas backtesting, que veas los resultados, que la optimices, etcétera, etcétera. Y así puedes llegar a una conclusión de ver si tu estrategia en específico es rentable o no. Pero los indicadores per se no son malos. Hay muchísima gente que es rentable utilizando únicamente indicadores y les va bastante bien, ya que recordemos que el trading no es únicamente qué indicadores utilizamos o qué metodología utilizamos, sino también muchas otras cosas más también, como nuestra estrategia, nuestra gestión de capital, nuestra gestión de riesgo y mucho más importante, nuestra psicología como traders. Pero bueno, dejando de lado los indicadores, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a hablar ahora de la metodología llamada ICT o algo muy parecido llamado Smart Money Concepts. Si de pronto escuchas esto y vas a poner de una en los comentarios, no, ICT no es lo mismo que Smart Money Concepts, es diferente, etcétera, etcétera, y vienes a debatir eso, estás en el video equivocado, ciérralo y anda a ver otro video porque no venimos a discutir eso acá, ¿ok? Venimos a hablar la idea general de dónde nacen este tipo de metodologías, cuáles son sus pros y cuáles son sus contras, y luego relacionarlas contra los pros y contras de los indicadores, nada más. Así que dejando eso claro, vamos a pasar a revisar de qué se tratan este tipo de metodologías. Y bueno, uno de los puntos claves es que estudian estructuras o fenómenos de mercado en las gráficas, pues no en este caso velas japonesas o pueden ser otros puntos también, pero principalmente en las velas japonesas, ¿no? Este tipo de metodología sí incurre en un sistema de análisis que es mucho más reactivo a lo que el precio esté haciendo en ese momento. Por eso muchas veces se dice que no tienen lag como sí lo tienen los indicadores, y a veces muchas personas pues ya catalogan de uno de los indicadores como inservibles porque tienen lag, y en realidad no, simplemente hay que saber cuándo tradear y cuándo no. Y lo mismo aquí exactamente, que una metodología sea más reactiva a lo que el precio está haciendo no significa que siempre va a haber oportunidades o siempre va a haber operaciones o algo por el estilo. Para nada, hay que a veces saber cuándo dejar de operar también cuando no todo está saliendo acorde a la metodología. Requieren un entendimiento un poco más intermedio avanzado de análisis técnico, refiriéndonos a que necesitan un poco más de estudio de por medio que los indicadores. Recordemos que uno de los pros que habíamos visto en los indicadores es que son mucho más sencillos y fáciles de entender, ¿no? Acá sí necesitas un entendimiento un poco más completo de casi todo, no de casi todos los conceptos ni todos los conceptos, pero específicamente en el modelo o en la estrategia que vayas a estar utilizando, tienes que tener varios conceptos claros para poder llegar a una estrategia o a un análisis en específico. En comparación con los indicadores, también tienen parámetros más exactos y establecidos. Eso quiere decir, por ejemplo, cuando nosotros traemos con indicadores, ya sea con un cruce de medias móviles o etcétera, etcétera, cuando nosotros ponemos nuestro stop loss o nuestro take profit, por lo general suelen ser parámetros bastante arbitrarios, ¿no? A ver, el stop loss por acá abajo en X punto, y nuestro take profit va a estar más que nada fijado a un riesgo o beneficio, ¿no? En cambio, en este tipo de metodologías te dice que el stop loss tiene que ir en tal punto técnicamente de manual, y el take profit deberías apuntarlo a X punto también, pues, ¿no? Ya sea, bueno, quizás es algo que no aparece aquí, quizás no entiendas, pero básicamente aquí el stop loss debería ir por debajo de cierto tipo de estructura. Ya puede ser un fair value gap, un order block o un volume imbalance como los que estamos viendo acá, y nuestro take profit debería ir apuntado a equal highs, equal lows o ciertos puntos de liquidez, que es una de las cosas más importantes que se utilizan acá dentro de los Smart Money Concepts o dentro del ICT, y es el tema de buscar puntos de liquidez principalmente, o cuando el precio ha tomado liquidez. Uno de los principales problemas o características de este tipo de metodologías es que hay muchas variaciones y metodologías al respecto. Es decir, que muchas personas han aprendido a hacer variaciones o ciertos conceptos diferentes, pero que nacen de este mismo tipo de metodologías y llamándolos de forma diferente. Entonces quizás en algún lado ves y dices, no, un order block es esto, no, un order block es esto de acá, no, un volume imbalance es esto de aquí, o es esto de acá, o esto es supply and demand, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de ver este tipo de cosas. Y tal cual como los indicadores, todas sirven de igual forma, solo que va a depender de cuándo las utilices, con qué las estás juntando, en qué momento las vas a utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que depende bastante también de otros factores, como hemos hablado también en los indicadores, de tu gestión de riesgo, de tu gestión de capital y de tu
conocimiento o entendimiento de los conceptos que estás utilizando a la hora de tradear. Como pueden ver aquí tenemos ejemplos como son los Fair Value Apps, que quizás por ahí los han escuchado, son una de las cosas más conocidas dentro de ICT o del Smart Money Concepts. Están los Order Blocks, también muy utilizados en ambas metodologías, y quizás una no tan utilizada en Smart Money Concepts, más que nada en ICT, que son los Volume Imbalances. Pues no vamos a entrar en hondo en qué son este tipo de conceptos, los hablaremos quizás en otro video, pero básicamente son uno de los ejemplos que podemos encontrar en términos de estructuras dentro de este tipo de metodología. Ahora, ¿cuál es la conclusión después de haber visto todo esto? ¿Cuáles son mejores? Los indicadores, los Smart Money Concepts, ICT, etcétera, etcétera. Y la verdad que la conclusión es que va a depender bastante de cada persona. Por ende es subjetivo, depende mucho del estilo de trading que estés utilizando, si estás utilizando scalping, intraday o swing trading, etcétera, etcétera. Tu aversión al riesgo como trader es muy importante también. Quizás no te va mucho el tema de ver muchas cosas en la gráfica, por eso no te gustan los indicadores, te gusta tener algo más simple tu gráfica y por eso te gusta más la ICT, o quizás no te gusta estar mucho activamente teniendo que delinear todo, entonces pues prefieres simplemente una metodología un poco más simple como son los indicadores. Va a depender bastante de cada persona. Algo que es totalmente cierto es que puede ser rentable con ambos tipos de metodología. Eso quiere decir que no es porque los indicadores son mejores o peores o porque la ICT es mejor o peor, puede ser rentable de ambas formas. Como habíamos hablado antes, ser rentable en el trading no solo es de tu estrategia, porque las estrategias a la final tienen un ratio de acierto quizás un poquito mejor que otras, pero lo principal que importa dentro de una estrategia o dentro de la rentabilidad es más que nada la gestión de capital, la gestión operativa, la gestión de capital y al mismo tiempo también tu psicología de trader. Puedes tener la mejor estrategia del mundo, pero si psicológicamente no sabes controlar tus emociones al momento de tradear, lamentablemente no vas a poder aprovechar al máximo tu estrategia. No son mutuamente excluyentes, no significa que porque tradeo con indicadores no puedo aprender ICT o porque tradeo ICT no puedo utilizar indicadores. Para nada, hay muchas veces que simplemente es más fácil ver qué está haciendo uno o qué está haciendo el otro para tener claro qué quiere hacer el precio. Ahora a veces quizás no vemos ninguna señal utilizando ICT o Smart Money Concepts y sin embargo los indicadores nos pueden dar información vital o muy importante para nuestro día a día o para nuestro análisis. Es más, en lo personal yo siempre aplico el principio de parsimonia. Si puedo hacer algo de forma mucho más fácil, entonces prefiero hacerlo de esa forma. ¿A qué me refiero con esto? Si puedo calcular la tendencia o mi entrada o algo por el estilo de forma mucho más simple utilizando un indicador en vez de poder tener que hacer un análisis mucho más exhaustivo utilizando ICT o Smart Money Concepts, pues me voy a quedar con el indicador porque me está dando la misma información pero de forma mucho más simple, y es algo que ustedes también deberían aplicar dentro de su vida como traders, que es el principio de parsimonia. Siempre buscar hacer más con menos y no llenarnos de millón conceptos, de millón cosas dentro de nuestra gráfica o la mente que no nos van a ayudar a la final a hacer lo que queremos, pues no, que ser rentables. Repletar de la cabeza de muchísimos conceptos y de muchísimas ideas a la vez te podría llevar al análisis parálisis, que básicamente es la parálisis del trader, pues no, cuando tienes tantas cosas metidas en la cabeza que ves la gráfica y dices, no, está subiendo, pero el RSI está haciendo esto acá, pero acá está, hay un Smart Money Concept, etcétera, etcétera, hay un order block, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Llega un punto en el que tienes tantas cosas en la cabeza que se te pasa una entrada o se te pasa una oportunidad que te pudo haber generado bastante dinero porque tienes muchísimas ideas en la cabeza y eso no te permite transmitir eso en un clic para tomar una decisión, ya sea de entrar en long o en short o lo que sea, y te hace perder muchas oportunidades. Creo que lo he repetido a lo largo de todo el video, pero una de las cosas más importantes es que todo lo que estamos viendo ahorita solo representa alrededor de un 20% de lo que conlleva tradear realmente, como les digo. Siempre va a depender muchísimo de la gestión operativa, refiriéndome al tema de saber cuándo reducir riesgo, cuándo reducir el take profit o cuándo salirse antes cuando la operación no sale tan bien. Saber cuándo ya dejar de operar una vez que ya has tenido muchas pérdidas o cuando ya has ganado más de lo que pensabas durante el día. Saber administrar qué tanto riesgo debes utilizar por operación de acuerdo al capital que estás utilizando, una de las cosas más importantes. Lo que nos conlleva la gestión de capital. Es muy importante saber y calcular antes de tradear cuántos stop losses te puedes permitir, cuánto riesgo tienes que utilizar por trade, etcétera, etcétera. Eso es muy importante. La gestión de riesgo también, una gestión de riesgo sana es muy buena, que se puede basar, como hemos hablado en otros videos, en tener un success rate bastante alto o tener un riesgo-beneficio bastante sano. Entonces depende de qué escojas. Y como lo he dicho muchas veces también,
es muy importante también tener clara la parte psicológica de tradear. Si estás sintiendo mucho miedo o mucha emoción al momento de entrar a una operación, lo más probable es que no estés controlando de forma correcta tus emociones, lo que podría llevarte a tomar decisiones emocionales e incorrectas en vez de decisiones racionales y acertadas al momento de estar operando. Así que básicamente ese ha sido el video por hoy, espero que les haya gustado bastante esta comparativa un poco controversial que siempre suele haber al momento de iniciar a tradear o cuando ya estás un poquito más avanzado en tu camino del trader y te topas con estas dos alternativas y te preguntas cuál es la mejor. Recuerda que si quieres adentrarte mucho más en el mundo del trading y aprender todo lo que estás viendo acá en pantalla, en el link que tienes en la descripción tienes mucho más contenido gratuito en el que salimos explicando todo esto de acá, especialmente en Instagram, donde hago un seguimiento diario de todo lo que estamos haciendo dentro de Soxys Trading al momento de operar en vivo y cómo tenemos nuestras operaciones correctas o operaciones incorrectas, etcétera, etcétera. Toda la vida de un trader 100% real, sin nada de humo. Así que te esperamos ahí y espero que tengas un excelente día. Chao, chao.